Nunca imaginé este día. Nunca pensé que el rugido de los motores de un avión sobre mi cabeza no sería una amenaza, sino una promesa de una tierra de paz, de un nuevo comienzo. Pero ese alivio era solo una fina capa, casi transparente. Debajo, un miedo profundo persistía, un miedo que me había acompañado durante meses, quizás años, un miedo por mi familia. Habíamos llegado a México, a la Ciudad de México, una urbe vasta, ruidosa y vibrante. El aeropuerto internacional de la Ciudad de México era un torbellino de gente, de voces que no entendía, de colores que nunca había visto. Mis dos hijos, Hus y Lilla, se aferraban a mi mano. Mi esposa, Amina, mantenía la mirada fija, buscando algo familiar en medio de lo desconocido. Sus ojos, que normalmente brillaban con una luz serena, ahora estaban llenos de una incertidumbre palpable. Habíamos huido de la guerra. Una frase sencilla para una realidad que había destrozado nuestras vidas. Dejamos todo atrás, nuestra casa, nuestros recuerdos y la dignidad de una vida construida con tanto esfuerzo. No teníamos nada más que lo que podíamos llevar, y la esperanza de un lugar seguro. Y ese lugar, contra todo pronóstico, era México. ¿Por qué México? Fue la única opción que se nos ofreció. Una oportunidad lejana, pero una oportunidad al fin y al cabo. Y con ella, las voces resonaban en mi cabeza, historias que había escuchado, relatos de un mundo lejano y diferente al nuestro, un mundo del que apenas sabía nada. Prejuicio es una palabra pesada, y debo admitir que lo sentía, no contra la gente de aquí, no directamente, sino más bien un prejuicio hacia lo desconocido, sobre cómo seríamos recibidos. Nos verían como extraños, como una carga o como una amenaza. Incluso en nuestros ojos se veían las huellas de la guerra. En nuestra ropa aún quedaba el polvo de otro continente. ¿Sería eso suficiente para que nos miraran con desconfianza? Mis hijos eran demasiado pequeños. Hus, de solo 7 años, ya había presenciado demasiado. Lilla, de 5, era como una esponja que absorbía todas las emociones a su alrededor. Mi mayor preocupación era que pudieran encontrar la paz, que pudieran jugar sin ser perseguidos por el sonido de las bombas, que pudieran crecer sin la carga de la diferencia. Caminamos por los pasillos del aeropuerto, el aire denso mezclado con olores extraños, el aroma picante de chiles y especias, el humo de los escapes y algo dulzón. La gente se movía con una prisa que nos era ajena. Hablaban rápido, con una entonación que no podíamos descifrar. Cada palabra era una barrera, cada mirada, una pregunta sin respuesta. Amina apretó mi mano. «Ya estamos aquí», susurró en árabe. Su voz un hilo delgado de esperanza y agotamiento. «Ya estamos a salvo». ¿Pero estábamos realmente a salvo? La seguridad física era una cosa, pero la seguridad emocional, la sensación de pertenencia, la capacidad de reconstruir nuestras vidas, eso era algo completamente distinto. La guerra nos había arrebatado el suelo bajo nuestros pies. Ahora, en esta nueva tierra, sentía que flotábamos, sin raíces. Había ahorrado un poco de dinero, la escasa cantidad que pude llevar, suficiente para los primeros días, quizás un par de semanas. Pero ¿qué después? ¿Cómo encontraría trabajo? ¿Cómo nos integraríamos en un lugar donde no entendíamos el idioma, las costumbres y las reglas no escritas? El taxista que nos llevó del aeropuerto a la pequeña habitación que habíamos alquilado parecía amigable. Sus palabras eran un torbellino. Sonreía mucho, señalando edificios y calles. Solo podíamos asentir, tratando de descifrar el significado a través de sus gestos. La ciudad se deslizaba ante nuestros ojos, rascacielos entremezclados con viejas vecindades, mercados bulliciosos, puestos de comida en cada esquina. Un caos vibrante que, para mis ojos cansados, era una explosión de estímulos. Llegamos a la habitación, un lugar pequeño en un callejón que parecía antiguo, con paredes de ladrillo visto y casas pegadas unas a otras. La puerta era de madera vieja, la cerradura no parecía muy segura. Dentro, el espacio era modesto pero limpio, 2 camas, una mesa pequeña y una ventana que daba a un patio compartido. No era nuestro hogar, no se parecía en nada a lo que habíamos dejado atrás, pero por ahora era un techo. Esa primera noche, el silencio en la habitación era casi ensordecedor, solo roto por el murmullo lejano de la ciudad. Acosté a mis hijos, les conté un cuento en árabe, una vieja fábula de nuestra tierra. Sus ojos se cerraron lentamente. Amina se sentó a mi lado, su cabeza apoyada en mi hombro. «¿Crees que estaremos bien, Ahmed?»,
Preguntó, su voz apenas un suspiro. La miré. Sus grandes y profundos ojos buscaban en los míos una respuesta que yo no tenía. Quería decir que sí, que todo estaría bien. Quería creerlo, pero la dura verdad era que no lo sabía. Estábamos solos, completamente solos en un mundo nuevo. El día siguiente no trajo más respuestas, solo más preguntas. Salimos a explorar el vecindario, a buscar algo de comida para sentir el pulso de la ciudad. Cada esquina era un desafío, cada interacción un ejercicio de paciencia y frustración. La gente nos miraba, no con hostilidad, no, sino con una curiosidad que me hacía sentir expuesto, como si fuéramos una rareza. Hus se aferraba más fuerte a mi mano, Lilla se escondía detrás de Amina. Sentía sus pequeños cuerpos tensos, sus miedos reflejando los míos propios, el miedo a lo desconocido, el prejuicio que yo mismo había sembrado sin querer en mi mente, ahora parecía crecer con cada paso. Intentamos comprar cosas en una pequeña tienda de abarrotes. La dueña hablaba muy rápido, no entendíamos, señalábamos, hacíamos gestos. Ella sonreía, pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Había algo de impaciencia, de incomprensión. Finalmente, logramos comprar pan y algo de fruta, pero esa transacción, que debería haber sido simple, nos dejó agotados. Regresamos a la habitación. La comida tenía un sabor diferente. Todo era distinto. La luz, los sonidos, el aire. Empecé a sentir el peso de la soledad, de la inmensa distancia que nos separaba de nuestra tierra, no solo en kilómetros, sino en cultura, idioma, recuerdos. Esa tarde, mientras intentaba descifrar un mapa de la ciudad, escuché un ruido en la puerta. Un golpe suave, luego otro. Se me encogió el corazón. ¿Quién podía ser? Acabábamos de llegar, no conocíamos a nadie. El miedo, mi viejo compañero, volvió a apoderarse de mí. Me levanté lentamente, buscando la mirada de Amina. Ella asintió, con la misma pregunta silenciosa en sus ojos. Era una situación nueva, una que no habíamos previsto, y algo me decía que no sería sencilla. El golpe en la puerta se repitió, más fuerte esta vez. Mis manos se apretaron alrededor del pomo, pero no abrí. Amina llevó a los niños a la habitación discretamente, susurrando algo para tranquilizarlos. El silencio se volvió pesado, casi asfixiante. ¿Quién podía ser? ¿Un vecino curioso o algo más? La paranoia, un residuo de la vida que habíamos dejado atrás, comenzó a filtrarse. Miré por la mirilla de la puerta, la imagen borrosa y distorsionada. Pude distinguir una silueta, la de una mujer. Llevaba un rebozo sencillo y ropa oscura. Parecía mayor, con el cabello ya encanecido. En sus manos sostenía algo. No pude ver qué era. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No había nadie más en el pasillo, solo ella. ¿Qué quería? ¿Por qué estaba allí? Mi mente corría buscando explicaciones, escenarios. En nuestra vida anterior, un golpe en la puerta podía significar muchas cosas, y la mayoría eran malas. Aquí, en este nuevo mundo, no sabía qué esperar. Esperé, conteniendo la respiración. La mujer no dijo nada, solo se quedó allí, inmóvil. Luego, levantó la mano y volvió a golpear. Esta vez con una suavidad que parecía una disculpa. No había agresión en el gesto, pero la tensión se podía sentir. Para mí cada segundo que pasaba era una eternidad. Amina salió de la habitación, sus ojos fijos en la puerta. Me hizo una seña, preguntando. Negué con la cabeza, indicando que no sabía. La sensación de impotencia era abrumadora. Tenía dinero, sí, la escasa cantidad que había logrado conservar. Pero en ese momento, ese dinero no servía de nada. No podía comprar seguridad, comprensión o la capacidad de comunicarse. No podía pagar para que esa persona se fuera o para saber sus intenciones. Mis manos sudaban. Me sentía desnudo, expuesto. La autoridad, el respeto que quizás había tenido en mi país, aquí no existía. Yo era un extraño, un extranjero vulnerable. La vulnerabilidad era una sensación que detestaba. Siempre había sido el protector, el que tomaba las decisiones. Ahora, todo estaba fuera de mi control. La mujer volvió a golpear la puerta, y esta vez habló. Su voz era grave pero suave. No entendí las palabras, pero el tono no parecía amenazante. Intenté escuchar, concentrándome en cada sílaba, pero fue inútil. El español era un idioma completamente extraño para mis oídos. Me sentí ridículo, un hombre adulto, un padre, asustado de abrir la puerta de su casa. Pero ese miedo no era irracional. Era la acumulación de todo lo que habíamos vivido, de la fragilidad de nuestra nueva vida.
Amina puso una mano en mi hombro. Ahmed, susurró, su voz mucho más tranquila que la mía. Quizás es un vecino, quizás necesitan algo. Su lógica era simple, pero me hizo dudar. ¿Y si tenía razón? ¿Y si mi miedo me estaba cegando? ¿Y si lo que enfrentábamos era solo una interacción normal, que mis experiencias pasadas habían distorsionado? Respiré hondo. Mis músculos seguían tensos. Me acerqué a la puerta y con un movimiento lento giré el pestillo. La puerta de madera chirrió. Mi corazón latía más rápido. Solo abrí un resquicio, dejando una rendija. La mujer estaba allí, tal como la había visto por la mirilla. Su rostro tenía arrugas, sus ojos, curiosos pero no hostiles. En sus manos sostenía una pequeña olla de barro. Un aroma cálido, rico en especias, emanaba de ella. Era un olor agradable, diferente a todo lo que habíamos probado. Me miró, sus labios se movieron, y pronunció algunas palabras. La miré fijamente, mi mente en blanco. No entendía, no podía responder. Me sentí estúpido, impotente. Ella pareció comprender mi confusión. Suspiró suavemente y luego con gestos lentos y deliberados señaló la olla de barro. Luego se llevó una mano a la boca como si comiera. Después hizo un gesto hacia nosotros como invitando. Era comida. Nos estaba ofreciendo comida. La sorpresa me golpeó como una ola fría. Todo mi sistema se relajó un poco, pero la cautela seguía ahí. ¿Por qué? ¿Por qué alguien nos daría comida? Según nuestra experiencia, nadie hacía algo así sin una razón oculta, sin esperar algo a cambio. La mujer volvió a hablar, esta vez con una sonrisa amable. No entendí nada de nuevo, pero su sonrisa era genuina. Parecía cansada, pero sus ojos tenían un brillo de bondad. Amina, curiosa, se acercó un poco. Miró la olla de barro, luego a la mujer, luego a mí. Sus ojos me preguntaron si era seguro. No lo sabía, pero el aroma era tentador. Mis hijos, que habían escuchado todo desde la habitación, ahora se asomaban por la puerta, sus pequeñas narices aspirando el aire. La mujer extendió un poco la olla de barro, como una invitación. No había exigencia, solo una oferta silenciosa. ¿Qué hacer? ¿Aceptar o rechazar? Rechazar, quizás, sería descortés. Aceptar, quizás, ingenuo. La desconfianza era un velo difícil de quitar. Entonces la mujer hizo algo que me hizo bajar un poco la guardia. Me asintió levemente. Era un gesto de respeto, humilde, no de superioridad. Mi mirada se encontró con la suya. No había juicio, solo una especie de paz. Sentí que estaba en una encrucijada. La razón me decía que fuera cauteloso, pero la humanidad me decía que esto podría ser un gesto de bienvenida. Podría arriesgarme, podría confiar. Amina, siempre más sensible, dio un pequeño paso. Su mirada era más suave que la mía. Miró a la mujer, luego a la olla de barro, y luego a mí con una pregunta silenciosa. La mujer, al ver su movimiento, sonrió un poco más. Fue un momento de espera silenciosa, la olla de barro tibia entre nosotros. La mujer esperó. Negociamos sin palabras, solo con la mirada. La vulnerabilidad de nuestra situación era más clara que nunca. Estábamos en sus manos, en manos de esta mujer desconocida en este país extraño. Tomé una decisión que iba en contra de mi instinto protector, pero mi corazón, cansado de tanto miedo, me impulsó a hacerlo. Ustedes ya han pasado por esto, ¿verdad? Esa sensación de no saber en quién confiar, de tener que tomar decisiones con tan poca información. Más tarde, cuéntenme en los comentarios. Lentamente extendí la mano y tomé la olla de barro. La mujer asintió, su sonrisa un poco más amplia. Luego, sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se fue, desapareciendo por el pasillo. Cerré la puerta. El sonido del cerrojo resonó como un eco en el silencio. Miré la olla de barro en mis manos. Era de metal, bastante pesada, y el aroma era aún más intenso. Dentro había un guiso espeso con trozos de carne y verduras. Amina me miró, sus ojos llenos de alivio y confusión, al igual que los míos. Los niños, ahora más audaces, se acercaron, sus ojos fijos en la olla de barro. ¿Qué acababa de pasar? ¿Quién era esa mujer y por qué hizo eso? La pregunta más grande flotaba en el aire, sin respuesta. ¿Era esto una señal? ¿Una promesa de que no todo sería miedo y desconfianza en esta nueva tierra? ¿O, por el contrario, era el comienzo de algo que aún no podíamos entender? La incertidumbre nos envolvió de nuevo. Con la olla en la mano,
sentí una mezcla de alivio y profunda desconfianza. Era seguro. ¿Por qué alguien haría esto por completos extraños? Amina, con su pragmatismo, fue a buscar platos y cucharas. Los niños, ajenos a mis preocupaciones, miraban la comida con ojos curiosos y hambrientos. Decidimos probar un trozo pequeño. El sabor era increíble, rico y reconfortante, con especias que no conocíamos, pero delicioso, nada extraño. Era comida casera, cocinada con cuidado. El miedo se disipó un poco, reemplazado por una gratitud silenciosa. Comimos en silencio, nuestra primera comida caliente y casera en muchos días. Esa noche, dormimos un poco mejor. La comida nos había dado una breve tregua, pero la pregunta seguía ahí. ¿Quién era esa mujer? Al día siguiente, salí a buscarla. Debía agradecerle, debía devolverle la olla. Recorrí los callejones del vecindario, un laberinto de casas coloridas y pequeñas tiendas. Busqué su rostro arrugado, su cabello canoso, su rebozo. No la encontré. Pregunté en las tiendas cercanas, usando gestos y las pocas palabras en español que había aprendido en el aeropuerto. Señora, comida, olla. La gente me miraba con amabilidad, pero no entendían o no sabían. Me sentí frustrado. Quería cerrar ese ciclo, entender ese gesto. Mi mente, acostumbrada a un mundo donde todo tiene un precio o una razón, no podía procesar esto. Los días siguientes fueron una sucesión de búsqueda de trabajo y de intentar adaptarnos. La barrera del idioma era inmensa. Cada intento de comunicación, un esfuerzo. Sentía el peso de mi familia, la necesidad de proveer, de encontrar un lugar para nosotros. Una mañana, mientras caminaba por un callejón estrecho, vi un puesto de comida. Era un puesto sencillo, con algunas sillas de plástico pequeñas, y detrás, ella estaba sirviendo calientes tazones de pozole. Era ella, la mujer de la olla. Mi corazón dio un vuelco. Me acerqué con cautela, la olla vacía en la mano. Al verme, sus ojos se abrieron un poco, y una sonrisa apareció en su rostro. No había sorpresa, solo un tranquilo reconocimiento. «Hola, señora», le dije, la única palabra en español que se me ocurrió. Ella asintió. «Hola, joven», respondió. Su voz seguía siendo grave y cálida. Le entregué la olla, un gesto de agradecimiento. Puse mi mano en el pecho y me incliné ligeramente. Así es como expresamos nuestra gratitud en nuestra tierra. Ella tomó la olla, la miró y luego me miró a mí. Después, con un gesto, me invitó a sentarme en una pequeña silla de plástico junto a su puesto. Ella no hablaba mi idioma, yo no hablaba el suyo, pero había una conexión silenciosa. Me senté. Ella volvió a su trabajo, sirviendo pozole a los clientes con sus manos curtidas. Era una trabajadora. Sus manos contaban la historia de una vida de esfuerzo. No era una persona poderosa ni rica, era una mujer sencilla que vendía pozole en la acera. Observarla era un descubrimiento. La gente se acercaba a su puesto, ella los saludaba a todos por su nombre, intercambiaban chismes, noticias del barrio. Había una familiaridad, una calidez en sus interacciones. Ella era parte de la comunidad, un pilar silencioso. Todos la trataban con respeto, no el respeto que se le da a alguien importante por su posición social, sino el respeto que se le da a una buena persona, a un vecino confiable. Me di cuenta de algo. Mis prejuicios, mi miedo a ser rechazado, a ser visto como una carga, esas ideas venían de mi propia mente, de mis experiencias pasadas, pero esta mujer, esta vendedora de pozole, no encajaba en ninguna de mis categorías preconcebidas. No nos había juzgado por nuestro origen, por nuestra forma de vestir, por nuestro idioma. Nos había visto como seres humanos, como vecinos, y nos había dado comida. Una inversión moral comenzó a formarse en mí. Yo, que había llegado con mis miedos y suposiciones, estaba sentado junto a una mujer que, con un simple gesto, había derribado gran parte de mi armadura. Ella, que no tenía mucho, había compartido lo que tenía. La gente pasaba, algunos me miraban con curiosidad. Ella no les prestaba atención. Seguía sirviendo pozole, dando cambio. Su presencia era tranquila, sólida. Poco después, otra mujer mayor se acercó a su puesto. Compró un tazón de pozole. Mientras la dueña se lo entregaba, la otra le preguntó algo. La dueña respondió, y luego la otra mujer me miró. Me sonrió, una sonrisa genuina, y luego habló con la dueña, señalando hacia mí. La dueña asintió. Luego se volvió hacia mí e hizo un gesto como si preguntara, «¿Estás bien?».
¿Necesitas algo? Respondí con un gesto de que estaba bien, gracias. La otra mujer se fue. La dueña continuó con su trabajo. El sol subía, el día se ponía más caluroso. Me quedé allí un rato, solo observándola. No necesitaba palabras. La lección estaba en sus acciones, en cómo interactuaba con el mundo, en su humanidad. Me levanté. Quería hablar con ella, pero no sabía cómo. Quería expresar lo que sentía, lo grande que había sido su gesto, pero el idioma era una barrera insuperable. Me miró y, como si leyera mis pensamientos, volvió a sonreír, una sonrisa que llegaba hasta sus ojos. Luego me hizo una seña con la mano, pidiéndome que esperara un momento. Se agachó y sacó de debajo de su puesto una bolsa de papel. Puso en ella algunas naranjas, algunos plátanos. Me la entregó. Mis ojos se abrieron. Era otro regalo, otro gesto generoso. Intenté rechazarlo con gestos. No podía aceptar más. Ya había hecho demasiado. Pero ella insistió, suave pero firmemente. No había forma de negarse. Tomé la bolsa de fruta. Gracias, dije, la palabra en español sonando torpe en mi boca. Ella asintió. De nada, respondió. Me di la vuelta y comencé a caminar, la bolsa de fruta en mi mano. Sentí el peso de la gratitud, pero también un nuevo alivio. Algo dentro de mí había cambiado. La visión era más clara. El mundo no era solo miedo y desconfianza. Había bondad, había generosidad, había humanidad. Pero justo cuando empezaba a sentir un poco de alivio, una nueva paz, el destino decidió ponernos a prueba una vez más. Cuando doblé la esquina del callejón para regresar a casa, escuché un grito ahogado. Mi corazón se detuvo. Era la voz de Amina. Algo terrible había pasado. El grito de Amina me dejó inmóvil por un instante. Un escalofrío me recorrió la espalda. La bolsa de fruta se me cayó de las manos. Las naranjas rodaron por el suelo. El miedo que creí haber disipado regresó con una fuerza aterradora. Corrí. Corrí como nunca antes. Su grito resonaba en mis oídos. Llegué a la puerta de nuestra habitación. Estaba entreabierta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. Empujé la puerta y me lancé. La escena me dejó sin aliento. Amina estaba sentada en el suelo, asustada pero ilesa. Joseph lloraba en una esquina, abrazando a Lilla, quien estaba pálida y temblorosa. La pequeña mesa estaba volteada, y frente a ellos había dos hombres. Eran grandes, con ropa sucia y ojos curtidos que escudriñaban la habitación. Buscaban algo. Nuestras pocas pertenencias estaban esparcidas por el suelo. El pánico me invadió. Habíamos huido de la violencia solo para encontrarla de nuevo aquí, donde esperábamos un refugio. Mi mente gritaba, «No de nuevo, mis hijos no pueden ver esto otra vez». Uno de los hombres me vio. Sus ojos se fijaron en mí, y una sonrisa cruel apareció en su rostro. Dijo algo en español que no entendí, pero el tono era amenazante. Se acercó a mí, con las manos levantadas. Mi instinto era proteger a mi familia. Me interpuso entre ellos y los dos hombres. Mi cuerpo se tensó, listo para cualquier cosa. Mis ojos buscaban algo, cualquier cosa para defenderme. No había nada. Solo yo, mis manos vacías y un corazón desesperado. El segundo hombre se acercó a Amina, que intentaba levantarse. La empujó al suelo de nuevo. Mis hijos gritaron. La ira me invadió, una ira fría y poderosa. No dejaría que los dañaran. Justo en ese momento, cuando el primer hombre estaba a punto de agarrarme, escuché una voz fuerte, clara, y en un español que, aunque no entendía, sentí su autoridad. «Oigan, ¿qué hacen aquí?». Me volví. Era la vendedora de pozole. Estaba de pie en el umbral de nuestra habitación, con un pesado cucharón de madera en la mano. Su rostro bondadoso ahora estaba tenso. Sus ojos brillaban con una determinación que nunca había visto. No había miedo en su mirada, solo una tranquila furia. Los dos ladrones se detuvieron, la miraron. Parecían sorprendidos por su aparición. La vendedora de pozole no dudó. Dio un paso. «Fuera de aquí», dijo, su voz resonando en la pequeña habitación. «Déjenlos en paz». Al principio, los dos ladrones se rieron. Eran dos contra una, y ella era solo una mujer mayor. Pero la determinación en su voz, la forma en que sostenía el cucharón como un arma, los hizo dudar. La vendedora de pozole no esperó. Levantó el cucharón y lo golpeó con fuerza contra el suelo, creando un seco estruendo. «Váyanse ahora», repitió, y esta vez había una verdadera amenaza en su tono.
Los dos ladrones se miraron. Parecían estar sopesando la situación. No querían un enfrentamiento prolongado. No querían llamar la atención. Quizás solo esperaban un robo fácil, sin resistencia. La vendedora de pozole dio un paso más. Si no se van ahora mismo, llamo a la policía, llamo a todo el barrio. La palabra policía pareció ser la clave. Los dos ladrones, con una mirada de desprecio, finalmente decidieron que no valía la pena. Uno empujó al otro por el hombro y ambos se dieron la vuelta, saliendo apresuradamente de la habitación. La vendedora de pozole no los persiguió. Se quedó en la puerta, observando hasta que desaparecieron al final del pasillo. Luego, se volvió para mirarnos. Su rostro, antes tenso, ahora se había relajado un poco. Bajó el cucharón. Amina se levantó temblorosa, abrazó a los niños que aún lloraban. Me acerqué a la vendedora de pozole. Mi corazón rebosaba de una gratitud tan inmensa que casi no podía respirar. Ella nos había salvado. Ella, la que nos había dado comida, ahora nos protegía. No sabía qué decir. Ninguna palabra era suficiente. Le tomé la mano. Sus manos eran ásperas, fuertes. Apreté su mano, tratando de transmitirle toda mi gratitud. Ella me miró a los ojos. No había orgullo en su mirada, solo una profunda paz. Mis ojos se detuvieron en el cucharón, luego en la habitación desordenada. Debía hacer algo, debía pagarle. Recordé el dinero que había guardado. Era la escasa cantidad que tenía, pero era algo, lo único que podía ofrecer. Rápidamente fui a mi escondite y saqué el pequeño fajo de billetes. No era mucho, pero era todo mi capital. Me di la vuelta y se lo ofrecí. Le extendí el dinero, indicando que era para ella, por su ayuda, por habernos salvado. Era una deuda que sentía que tenía que pagar. Ella miró el dinero, luego me miró a mí. Su amable sonrisa desapareció. Su rostro se puso serio. No, dijo, con una claridad y una firmeza inconfundibles. Intenté insistir, metiéndole el dinero en la mano. Por favor, dije, aunque sabía que no me entendería. Ella negó con la cabeza. Su mano levantada detuvo la mía. ¿Qué valor tiene el dinero aquí?, dijo. Luego hizo un gesto con la cabeza hacia mis hijos, hacia Amina. Esto es lo importante. Sus palabras, aunque no las entendiera del todo, resonaron en mí. Sus gestos, su mirada, eran elocuentes. No había precio para lo que había hecho. Esto no era una transacción. Esto era algo mucho más profundo. El dinero en mi mano se volvió pesado, inútil. En ese momento, en ese lugar, no servía de nada. La protección que nos había brindado no se podía comprar. El respeto que había mostrado, la humanidad que había demostrado, no tenían precio. Fue en ese preciso instante cuando todo cambió. No solo mi percepción de esta mujer, sino mi percepción de mí mismo, del mundo, de lo que realmente importaba. El dinero no valía nada. La bondad, el coraje de una extraña, lo era todo. La frase de la vendedora de pozole, ¿qué valor tiene el dinero aquí? Esto es lo importante, se grabó en mi mente. Aunque no entendiera cada palabra, su mirada a mis hijos, a Amina, lo decía todo. No era cuestión de pago, sino de humanidad. De repente, el fajo de billetes en mi mano se volvió insignificante, casi vergonzoso. Ella no esperó elaboradas gracias, no exigió nada. Simplemente nos ayudó a levantar la mesa, a recoger algunas de nuestras pertenencias del suelo, y se aseguró de que todos estuviéramos bien. Sus movimientos eran lentos pero seguros. Su presencia fue un bálsamo para nuestro horror. Cuando todo estuvo en orden, nos miró una última vez. Asintió. Una sonrisa amable volvió a sus labios. Luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió de la habitación, cerrando la puerta suavemente. Regresó a su vida, a su puesto de pozole, como si nada extraordinario hubiera sucedido. Para ella, quizás no fue extraordinario, quizás fue simplemente lo correcto. Nos quedamos allí, en el silencio de la habitación, procesando lo que acababa de pasar. Los niños todavía estaban asustados, aferrados a Amina, pero ya no lloraban. Sentí una mezcla de alivio, vergüenza por mis prejuicios iniciales y una gratitud tan profunda que no me cabía en el pecho. Esa noche no pude dormir. Repetí la escena en mi cabeza una y otra vez. El miedo, la aparición de los ladrones, la valiente intervención de la vendedora de pozole y, sobre todo, su rechazo al dinero. Su frase resonaba. Esto es lo importante.
Me di cuenta de que había llegado a este país cargado de equipaje, no solo material, sino también espiritual, el equipaje del miedo, la desconfianza, los prejuicios forjados en un mundo donde la supervivencia a menudo significaba ver a los demás como una amenaza. Había juzgado este lugar, y a su gente incluso antes de conocerlos, y una mujer, una vendedora ambulante de pozole, había roto todos mis prejuicios con un tazón de comida y un acto de valentía. La lección fue profunda. El verdadero valor no residía en el dinero que había intentado conservar, ni en la posición que alguna vez tuve. Residía en la bondad humana, en la conexión silenciosa entre las personas, en la voluntad de ayudar a un extraño sin esperar nada a cambio. Esa mujer no se veía a sí misma como una heroína, era simplemente una vecina, un ser humano. Al día siguiente, salí temprano, fui directamente a su puesto. Ella ya estaba allí, organizando los tazones y cucharas bajo el sol de la mañana. Me acerqué, esta vez con una claridad diferente en mi mente. No había palabras para expresar lo que quería decir, pero podía actuar. Empecé a ir a su puesto todos los días, no solo para comer, sino para estar cerca, para observar, para aprender. Poco a poco, aprendí algunas palabras en español. «Hola señora, ¿cómo está? Gracias». Y ella, con infinita paciencia, me respondía poco a poco. Empezamos a comunicarnos con gestos, con palabras sueltas, con sonrisas. Con dificultad, le conté nuestra historia, la guerra, la huida, el miedo. Ella escuchó, sus ojos sabios y comprensivos. No necesitaba decir nada, su presencia era suficiente. Ella me ayudó a encontrar un trabajo humilde, sí, pero un comienzo. Me presentó a otros comerciantes del vecindario. Les habló de nosotros, de la nueva familia que había llegado. Su recomendación valía más que el oro. La gente del barrio empezó a mirarnos con otros ojos, no como extraños, sino como nuevos vecinos avalados por la señora del pozole. Mis hijos, Joseph y Leila, empezaron a jugar con los niños del vecindario, al principio tímidos, luego con la alegría desbordante de la infancia. Las risas, los gritos de juego, llenaron nuestra pequeña habitación y mi corazón. Amina, con su fuerza silenciosa, también encontró su lugar, compartiendo recetas y sonrisas con las vecinas. La Ciudad de México ya no era un lugar aterrador, se había convertido en nuestro hogar, un hogar construido sobre cimientos inesperados, la generosidad de una extraña. La vendedora de pozole nunca cambió. Siempre estaba en su puesto, vendiendo sus calientes tazones de pozole, saludando a todos por su nombre, ofreciendo una palabra amable o un consejo silencioso. Nunca buscó reconocimiento, nunca se jactó de lo que había hecho. Simplemente era ella misma, una mujer buena, un ancla en un mundo que a menudo parecía caótico. Y yo, Ahmed, el hombre que había llegado con miedo y prejuicios, había cambiado. Aprendí que la verdadera riqueza no reside en lo que posees, sino en lo que das. Que la seguridad no viene del dinero o el poder, sino de la conexión humana. Que la civilización no se mide por rascacielos o tecnología avanzada, sino por la capacidad de un extraño de extender una mano, una comida, una protección sin esperar nada a cambio. Esta historia es un recordatorio, un eco moral de que las apariencias pueden engañar, que la bondad más pura a menudo se encuentra en los lugares más inesperados, en las personas más humildes. Si esta historia tocó tu corazón, por favor comenta tus sentimientos. Dale me gusta, comparte este video con amigos y familiares, y suscríbete al canal para no perderte historias que nos recuerdan lo que realmente importa. Porque al final, no son los muros lo que nos separa, sino los puentes que construimos juntos. Sí.